quiero compartir una palabra que llegó a nuestros corazones en estos días que estuvimos en compromisos ministeriales y que es una palabra que creo que puede fortalecer a la iglesia. Cuando digo la iglesia, a toda persona que le cree. Queremos ser de bendición, mis hermanos. Queremos ser de bendición para ustedes. Queremos ser de bendición para todos los pastores que puedan estar escuchando. Queremos ser de bendición para todos los hermanos en Cristo que puedan estar compartiendo en esta hora, en esta programación. Y también queremos ser de bendición a toda persona que quizás si no conoces a Jesús, tú puedas, que esta palabra que es viva, que es eficaz, pueda entrar en tu corazón y pueda penetrar tu corazón y que tú la puedas recibir. Y cuando tú la recibes, escuche bien, cuando una palabra entra en el corazón y tú te convences, tú comienzas a vivir por convicción, por lo que llevas allí en el alma, por lo que llevas en tu corazón, y te comprometes incluso por la convicción que tú tienes. O sea, que puede el mundo quizás estar como está de una forma muy complicada, muy difícil, pero tú puedes mantenerte por fe. Escúchame bien, por fe se cree con el corazón, y cuando tú crees con el corazón, es de allí donde tú puedes mantenerte, y tu corazón, es algo muy importante esto, tu corazón va a responder ante cualquier circunstancia. La palabra menciona, Pablo hablándole a los corintios, lo que es vivir por fe, y dice que tenemos este tesoro en vasos de barro, y dice a veces estamos atribulados, a veces perseguidos, a veces en apuro, a veces, entonces es esa palabra que menciona vivir por fe. La situación que podían estar pasando siempre tenía una respuesta de parte de la persona que creyó. Escuche bien, por favor. Cuando tú crees con tu corazón va a responder ante cualquier escenario que puedas estar viviendo, derribado, pero jamás destruido. ¿Quién determinó que no está destruido? La persona que creyó. Es por eso que necesitas abrir tu corazón, tener disposición en tu corazón, y cuando tienes disposición en tu corazón va a responder. Y cuando un corazón con fe responde, puede mantenerse y provocar que Dios traiga esa evidencia, haga que la persona pueda ver esa evidencia de lo que está creyendo. Eso es vivir por fe. Pueden abrir su Biblia a la persona que pueda tenerla en la mano, si no puede escuchar Santiago capítulo 1. Voy a compartir esta palabra esperando en el Señor que nos pueda dar el tiempo. Santiago capítulo 1, desde el versículo 12 en adelante, lo que dice la palabra del Señor. Voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Mire lo que dice el versículo 5, por favor. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Voy a repetir el versículo 5, dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Escuche bien, mis hermanos. Algo muy importante, algo que puede cambiar tu vida, que puede cambiar incluso tu ministerio, y que ha cambiado la perspectiva de mirar las cosas de nosotros en este particular, porque lo hemos creído conforme a lo que está establecido y conforme a lo que está en la palabra de Dios. Escuche bien, por favor. Sabiduría, mire lo que dice, sabiduría. Hablar de este tema, sabiduría para gobernar y hacer guerra. Una vez más, por favor, quiero que lo pueda ver. Sabiduría para poder gobernar y para poder hacer guerra, o para ejecutar, o para accionar. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué todo esto quizás es tan importante? Cuando se habla de sabiduría, cuando usted quizás ha leído y ha escuchado esta porción de las Escrituras,
que quizás usted en un momento le escuchó algún predicador, o usted mismo quizás en un devocional abrió la Biblia y leyó, y el que esté falto de sabiduría, pídale a Dios. ¿Qué es lo primero que se nos viene quizás a la mente cuando se habla de sabiduría? Esa sabiduría, según lo que tenemos en las Escrituras, que viene de Dios. ¿Qué es lo primero que viene a nuestra mente? En un porcentaje muy alto, hay personas que cuando se habla de sabiduría, lo asocian a solamente el conocimiento. Y ciertamente, si vamos a las Escrituras, o quizás usted tiene una Biblia con concordancia, usted busca la palabra sabiduría y va a salir la palabra conocimiento, entendimiento, o conocer algo, ¿sí? Y quizás nos ajustamos solamente al querer o al conocer. Escuche bien, por favor, no estoy diciendo de que no sea una definición o que no sea así, pero creemos que de alguna u otra forma lo que Dios nos está dando la oportunidad que nosotros podamos pedir, esa sabiduría que viene de Dios, no es tan solamente para yo conocer y quedarme estancado. Hay personas que solamente quizás piensan, bueno, para conocer tu palabra, perfecto, pero si su palabra usted la conoce o se le revela la palabra de Dios, esa palabra que usted está conociendo, que se le está revelando, automáticamente lo va a llevar usted a tener un movimiento, un compromiso, una acción, ejecutar algo que va a traer un beneficio para el reino de Dios, porque es la palabra de Dios. Quizás lo voy a colocar en palabras más, o voy a ir paso a paso para no tratar de confundir a nadie, sino en el fondo que esta palabra pueda llegar a tu corazón. Escucha bien, por favor. Es una sabiduría que viene y que Dios nos da la oportunidad. Es un privilegio, dice, el que esté falto de sabiduría. Y por cierto, tendríamos que analizar que lo da en un contexto de que saliendo habla de prueba de vuestra fe, que produce paciencia. O sea, que hay un contexto que la persona puede estar viviendo y el Señor en medio de ese contexto viene una palabra que dice, el que esté falto de sabiduría, pídala a Dios. Si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual le va a dar abundantemente, el cual le va a dar sin reproche. Es una garantía de que dice su palabra que quiere que la persona que está caminando con Él tenga esa sabiduría que viene de Él, pero no es solamente para yo conocer, para quedarme quieto, para decir, bueno, ya conozco toda tu palabra, ya conozco tu diseño, ya conozco toda la Biblia, y no hay una acción, y no hay un cambio, y no hay un movimiento. Incluso lo más importante, por favor, que muchas veces no se trata solo de nosotros, lo más importante, y no hay un beneficio para el reino de Dios y para la obra de Dios con esa sabiduría que Dios quizás nos está dando. Aquí hay un contexto que nosotros tenemos que de alguna u otra forma poder ver a la luz de la palabra en todas las Escrituras. La palabra sabiduría está muy ligada a gobierno. La palabra sabiduría está muy ligada a autoridad, al poder, a una persona con un propósito específico que lo necesita. Quizás lo podemos identificar con esto, por favor. Cuando hablamos de sabiduría, quizás el personaje que se nos puede venir a la mente es Salomón, ¿sí? Quizás cualquier persona que conoce las Escrituras habla de la sabiduría, que el hombre más sabio incluso, y él pidió sabiduría, pero ya va, en el contexto que él pidió la sabiduría fue, necesito que me des sabiduría para poder gobernar. O sea, que no fue una sabiduría para decir yo conozco mucho, sino fue una sabiduría para gobernar. Inmediatamente el Señor le dio la sabiduría. Vino una situación donde dos mujeres estaban peleando por un niño, quizás ya identificaste la escena y la historia, y dos mujeres peleaban con un niño, y Salomón dio una palabra de sabiduría, ejerce la sabiduría que viene de Dios y dice, ok, vamos a picar el niño por la mitad, y en esa palabra de sabiduría se resolvió el conflicto y el pueblo entendió que este hombre era un hombre sabio. Incluso el pueblo caminó en temor por la sabiduría que había en ese hombre. Ok, la sabiduría estaba en un contexto de gobierno y la sabiduría estaba en una acción de ejecutar y de ejercer. O sea, que no es solamente decir que soy una persona sabia y no estoy accionando. No tiene sentido, hermano. No tiene sentido solamente decir que conozco, como muchas personas quizás lo pueden decir.
yo conozco a Dios, yo conozco su palabra, pero no hay una acción en pos de lo que estás conociendo, si quizás colocamos solamente el término conocer o entender. Va mucho más allá. Escuche bien, por favor. Es por eso que de alguna u otra forma creemos que sí tiene que ver con un conocimiento, que sí tiene que ver con entender algo, pero también le podemos añadir a esto que viene de Dios, a esta sabiduría que viene de Dios, acción, ejercer o ejecutar, o lo que puede implicar un movimiento que cuando tú puedes ejercer esa sabiduría, trae un beneficio para el reino de los cielos, para la obra de Dios, para el crecimiento, para la salvación de almas, para la expansión, para que las personas, el mundo entero conozca. Le dio sabiduría a una iglesia y esa iglesia se expandió y esa iglesia creció. Le dio sabiduría a unos hermanos y esos hermanos trajeron la palabra de Dios y esa palabra de Dios las personas la creyeron y se salvaron. Eso es una acción. Y no solamente quedarnos quietos. ¿Por qué quizás colocamos entonces esa sabiduría o el tema de sabiduría para gobernar y sabiduría para hacer frente ante un conflicto espiritual que estamos viviendo y que existe y que es real y que hemos explicado y hemos hablado desde que quizás hemos estado en esta emisora y compartiendo con esta hermosa ciudad? Porque cuando se habla de la iglesia tiene una posición de autoridad. A la iglesia se le delegó autoridad. Incluso algo tan básico doctrinalmente, Jesús nos redimió. Esa palabra redimir tiene que ver con libertar, tiene que ver con salvar, tiene que ver con comprar o sacar de un estado donde está la persona. Y cuando yo acepto Jesús y creo que Él me redime, la palabra es que me vuelve a un diseño original, a un propósito original. Y el punto de partida del hombre, de la humanidad, es estar bajo esa cobertura de Dios o bajo esa gloria de Dios, en esa autoridad, en esa posición de gobierno. Fue al principio, sucedió así. A Adán se le dio esa posición y tenía esa autoridad para señorear, para gobernar. Jesús, dice la palabra en el libro de Efesios, dice que Jesús venció, de que Jesús venció la muerte, de que venció sobre principados, potestades y tuvo toda la autoridad, y esa autoridad dice que se le dio a la iglesia, que es su cuerpo. Es por eso que es importante que la iglesia pueda asumir una posición de autoridad y que conforme a esa posición de autoridad, conforme a la sabiduría que viene de Dios en este tiempo, esa sabiduría pueda traer un impacto y un beneficio al reino de Dios, a la conquista, a la salvación de las personas. Es importante partir desde este punto, por favor. Voy a desglosarlo en el tiempo que me está quedando, voy a desglosarlo para que usted lo pueda ver, por favor. La palabra menciona en Deuteronomio capítulo 34, en el versículo 9, un momentico quizás vamos a poder ver algo muy importante que tiene que ver con esta parte de la acción, de ejercer, de avanzar. Deuteronomio capítulo 34, versículo 9, Moisés está a punto de salir, de entregar la posición que él tenía, del propósito de Dios, conforme a la voluntad de Dios, escoge un sucesor. Entre ese sucesor sale un hombre llamado Josué, y en el versículo 9 de Deuteronomio capítulo 34 dice así: y Josué hijo de Nun, mire lo que dice por favor, y Josué hijo de Nun fue lleno del espíritu de sabiduría, escuche bien, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Escuche bien, por favor, algo tan sencillo que nos puede llevar a reflexionar. Y Josué fue lleno del espíritu de sabiduría. Cuando nosotros leemos de Josué, cuando nosotros vamos al libro de Josué,
¿Josué se conoce por ser un hombre sabio? ¿O quizás se conoce por ser un líder militarmente hablando, estratega militarmente hablando, que llevó a la conquista del pueblo de Dios? Lo coloco con estas palabras para que veamos lo importante de quizás ver la oportunidad que Dios nos está diciendo, que pidamos sabiduría, pero no para que quizás seamos los hombres más sabios del mundo, sino para que esa sabiduría pueda traer una acción y esa acción pueda traer un beneficio para la obra, para el reino, para tu vida, para tu familia, para tu proyecto. Pero es un beneficio conforme a una palabra que viene de parte de Dios o una sabiduría que viene de parte de Dios, por favor. A Josué se le conoce como un líder estratega militarmente hablando, que fue guiado por Dios, que obedeció a Dios y que logró conquistar lo que Dios había prometido. De esa forma se le conoce. No se le conoce como un hombre sabio. El hombre sabio en la Biblia se le conoce a Salomón, pero no a Josué. Pastor, ¿y a dónde quiere llegar con todo esto? La palabra menciona en Efesios, porque esto quizás cualquier persona lo puede entender y decir, pero eso fue Josué, el Antiguo Testamento, y fue lo que sucedió allá. Perfecto, está bien, pero vamos ahora al Nuevo Testamento, el libro de Efesios, y podemos ver la oración que el apóstol Pablo está haciendo por la iglesia, por la iglesia. Y en Efesios, en el capítulo 1 de Efesios, en el versículo 15 en adelante, el apóstol Pablo ora de esta forma: por esta causa yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Pablo ora por la iglesia, y la oración dice para que le dé espíritu de sabiduría. Pero ¿qué hay en el corazón de Pablo y en esa oración? ¿Qué esconde el corazón de Pablo y en esa oración? ¿Será que el propósito de Dios y el propósito de Pablo en su oración es que la iglesia se conozca por ser muy sabia? No, aunque no puede ser una iglesia ignorante. No puede ser una iglesia que desconoce el propósito y el principio de Dios. No puede ser una iglesia que no se le revele el propósito y el principio de Dios. Por favor, no. El detalle es que ese espíritu de sabiduría, si lo podemos ver en las partes que estamos viendo según la palabra, trae o debería traer a la iglesia un movimiento. Debería traer a la iglesia una acción. Moisés coloca sus manos sobre Josué y Josué es lleno de espíritu de sabiduría, y ese espíritu de sabiduría que vino sobre Josué trajo conquista, trajo beneficio, trajo el botín, vieron la respuesta, vieron lo prometido de Dios y lo alcanzaron. ¿Sí? Perfecto, lo vemos, ¿no? Lo creemos, lo entendemos, lo apropiamos, lo predicamos, lo recibimos. Está bien. Ahora, Pablo ora por la iglesia para que la iglesia reciba espíritu de sabiduría y espíritu de revelación. Entonces, ¿dónde está la conquista? ¿Dónde están las almas? ¿Dónde está la expansión? ¿Dónde está el movimiento? ¿Dónde están los beneficios? ¿Dónde está? Tiene que haber un movimiento porque estamos caminando es con una sabiduría que viene de parte de Dios. Estamos recibiendo es una sabiduría que viene. Y si usted dice, pastor, pero yo no tengo esa sabiduría porque quizás todavía no se me ha dada, vamos al principio, lo que dice la palabra de Dios. Y el que esté falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará abundantemente y sin reproche le será dada. O sea, que Dios nos da la oportunidad de que podamos pedir, pero pida con fe. Es lo que dice, no pida con fe, no dudando nada,
porque el que duda es semejante a la ola del mar que es arrastrado de un lado a otro, y el que tal hace no va a recibir nada. Es pedir con la convicción de que el Padre nos va a dar esa sabiduría, y esa sabiduría que viene de lo alto nos va a llevar a poder ver los beneficios, la conquista, la expansión y beneficios para el reino de Dios, principalmente porque estamos de alguna u otra forma, como iglesia, lo que estamos representando es que Dios se cumpla el propósito de Dios en este tiempo que nosotros estamos viviendo. Muy importante, por favor. La iglesia no tiene que ser conocida por una iglesia muy sabia. La iglesia debe ser conocida como una iglesia que avanza, que conquista, que ve las evidencias, que recibe de parte de Dios porque Jesucristo ya pagó en la cruz. Una iglesia que tiene un proyecto y una expansión, una iglesia que camina en pos de una visión, y no una iglesia que está quieta y estancada, aún con esa sabiduría que pueda conocer. Esa sabiduría viene en un contexto de gobierno, esa sabiduría viene en un contexto de posición, esa sabiduría que Dios nos está ofreciendo viene en un contexto del propósito que nosotros tenemos por delante, por favor. Hay un propósito como iglesia. Escuche, le voy a colocar ya finalmente un contraste para que usted lo pueda ver y lo pueda observar. Lo que es la sabiduría, pero también la palabra menciona en ese contexto, o en esta palabra de sabiduría, también habla de una sabiduría diabólica. Por favor, ahí mismo en Santiago, donde iniciamos, en el capítulo 3, en el versículo 15, dice la palabra del Señor: porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Vamos al versículo 14 para entender un poco. El versículo anterior dice: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os hastéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría que tiene todo esto que está mencionando, esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Ya va, un momento, por favor. La palabra entonces menciona que existe una sabiduría distinta o una sabiduría diabólica. ¿Y hasta dónde puede ser capaz de llegar esa sabiduría diabólica? ¿Y hasta qué punto puede ser capaz de que esa sabiduría puede ver incluso lo que se propuso hacer? ¿Cómo así, pastor? Vamos rapidito al libro de Éxodo, y vamos a hablar en un contexto de Faraón, de un nuevo Faraón que viene, que no conoce a José, que no conoce lo que José hizo en Egipto. Las personas que quizás conocen un poquito de la historia y de la palabra, pero hay algo, no vamos a ahondar mucho, sino hay algo importante aquí. Éxodo, en el capítulo 1, en el versículo 6 en adelante, dice: y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. El versículo 7 dice: y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, mire lo que dice, he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora aquí está la clave, en el versículo 10, por favor. Ahora pues, seamos sabios. Una vez más. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Y de aquí en adelante, las personas que conocen la historia de esa reunión que tiene ese rey antes de tomar posesión o antes de tomar decisiones, hay una sabiduría que él menciona: seamos sabios. Pero esa sabiduría que menciona este rey o que menciona este faraón, esa sabiduría trajo esclavitud. Esa sabiduría oprimió al pueblo de Dios. Esa sabiduría llevó a este pueblo a que vivieran en una condición de amargura, de dolor, de miedo, de incertidumbre, y no lo logró de la noche a la mañana, sino sabiamente, poco a poco, grano a grano, estrategia tras estrategia, y alcanzó su cometido. Escuchen, por favor, pero esto no es una sabiduría que viene de Dios. Podemos entender, discernir y a simple vista ver que es una sabiduría diabólica,
Pero esa sabiduría que tuvo este rey, un hombre sabio, tuvo una sabiduría, y esa sabiduría lo llevó, vamos a colocarle capataces, vamos a que ellos tengan que trabajar de esta forma, vamos a oprimirlo, y usted lo puede leer, por favor, todo lo que llegó al punto. Esto es tan tremendo, al punto que el pueblo de Israel se ajustó, se acondicionó, se olvidó del propósito que ellos tenían. Escuchen, por favor, pero este rey dijo de ese pueblo, este pueblo es más fuerte, pero este pueblo se le olvidó quién era. Porque esa sabiduría poco a poco alcanzó su cometido y los esclavizó, por favor, a tal punto que Moisés vino y fueron libres, pero su corazón o el corazón de muchos todavía estaba esclavizado. ¿Cuál es el punto, pastor? Si esta sabiduría, escuche bien, por favor, si esta sabiduría diabólica de estas personas en ese momento específico pudieron organizar estratégicamente, planificar, esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que vamos a lograr, lo vamos a hacer así, lo vamos a hacer así, estratégicamente así, y alcanzó su función, que era que el pueblo no se le fuera, no se les rebelara y viviera en esclavitud. ¿Dónde está entonces, o hasta dónde puede llegar? La pregunta sería ¿hasta dónde entonces podría ser capaz de llegar la sabiduría que viene de Dios? No, yo creo que quizás tendríamos que analizar un poquito más esto, por favor. Y lo voy a repetir con estas palabras, porque es algo que nos tiene que mover y levantar. Y esto no se trata de una iglesia en particular, esto se trata de ver el propósito que Dios tiene en este tiempo. Si esta sabiduría diabólica es capaz de alcanzar su cometido y destruir a una familia, a una persona, a una ciudad, a un país entero, por favor, hoy día sigue existiendo esa sabiduría diabólica y personas estratégicamente, porque esa palabra sabiduría tiene que ver con gobierno, tiene que ver con autoridad, y personas estratégicamente se reúnen y dicen, bueno, vamos a hacer esto y esto, y las personas que pueden estar alrededor o por las cuales se está planificando ven destrucción, ven quizás miseria, ven muchas cosas que les afecta por causa de esa sabiduría. Entonces, si la iglesia pide sabiduría de Dios y esa sabiduría viene y la iglesia planifica y la iglesia formula estrategia y la iglesia cree y la iglesia se proyecta y la iglesia avanza, entonces la iglesia también tiene que ver beneficios conforme a esa sabiduría y tiene que haber libertad, tiene que haber sanidad, tienen que haber almas que se arrepienten, tiene que haber expansión, porque es una sabiduría que viene de Dios. Yo creo que lo pudiéramos analizar un poco, por favor, porque esto es lo que el Señor de alguna u otra forma nos está diciendo. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala, pero no para que conozcas mucho y todo, sino para que eso que estás conociendo te lleve a avanzar, a creer y a caminar en pos de lo que Dios dijo, de lo que Dios estableció, porque es una palabra que no viene de un hombre, es una palabra que viene de parte de Dios. La buena noticia es que esta sabiduría ya está a disposición de todos nosotros. ¿Por qué, pastor? Porque según las Escrituras, esa sabiduría vino con Jesús y su sacrificio. Primera de Corintios, en el capítulo 1, en el versículo 23 en adelante, dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, más para los llamados, escuche bien, para todo el mundo, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Voy a repetir esto, por favor. Más para los llamados, así como judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Versículo 30, usted puede leer todo el capítulo 1 de Primera de Corintios, pero el versículo 30, faltó el tiempo, leemos, dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríese en el Señor. Esa sabiduría está allí, está con Jesús.
viene con Él, viene con su sacrificio. Por eso es que Pablo dice, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Allí está esa sabiduría. Allí está que se revele realmente lo que sucedió en la cruz y que tú puedas partir de lo que sucedió en la cruz para ir en pos del cumplimiento de propósito. Asumir una posición, asumir una autoridad como iglesia. Y si la sabiduría diabólica quiere venir a destruir, la sabiduría dada por Dios viene a dar libertad por el sacrificio de Jesús. Y si esa sabiduría diabólica quiere oprimir a las personas, esta sabiduría que viene dada por Dios a través del sacrificio de Jesús viene a traer libertad, sanidad, restauración, pero tiene que verse el producto final o el resultado final de esta sabiduría. Por eso es que Pablo dice, cuando fui a predicar el Evangelio me propuse no saber nada, simplemente Cristo Jesús crucificado, para que tu fe no esté fundada en una sabiduría de un hombre, sino en el poder de Dios. Allí está la clave, mi hermano. Creamos, por favor. Y si alguno está a falta de sabiduría, pidámosle a Dios, pero pídale con fe. Pero no se siente a pedir sabiduría, ay sí, para conocer todo, Señor. No, que esto que voy a conocer, mi Dios, me cambie mi perspectiva, cambie mi accionar y que pueda ir a caminar en pos de lo que tú dijiste, del propósito que tú dijiste y ver la evidencia de lo que nosotros estamos creyendo que Jesucristo murió y pagó y podemos conquistar y hacer frente y hacer guerra conforme a esa sabiduría. El tiempo ya nos pasó, mi hermano. Espero que esta palabra pueda llegar a lo más profundo de tu corazón. Quiero orar, unos minuticos que nos quedan, quiero orar por toda persona que está allí, que nos está acompañando. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero darte gracias, mi Dios, por permitirnos volver a esta hermosa emisora, Refugio. Señor, gracias por el apóstol Bernardo Mejía y por todo el equipo de trabajo, Señor, que tiene para hacer esto posible en este tiempo complicado y difícil, que esta emisora pueda mantenerse y ser de bendición para todas las personas que puedan llegar, mi Dios. Bendigo, Señor, en el nombre de Jesús, este hermoso espacio. Te doy gracias, te doy la gloria, Padre. Toma el control desde ya, Señor, de toda persona que su corazón está creyendo, mi Dios, y está creyendo y está confiando que en este tiempo, a través del sacrificio de Jesús, puede ser libre, sano, restaurado, cambiado por tu propósito, por tu voluntad, Señor, por lo que tú estableciste en la cruz. Al que cree, dice tu palabra, que todo le será posible. Bendice a estas personas, bendice a esta hermosa audiencia, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice a las personas que van a tener la posibilidad de vernos a través de videos, de este video en el canal de YouTube, Tribu de Judá. Bendice su vida, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, te damos la gloria. Amén, Señor. Amén.